El pádel lleva años siendo un deporte más que de moda, pero lo que refleja el nuevo informe global de Playtomic va mucho más allá de eso. Son cifras que impresionan: 58.000 pistas en todo el mundo, 20 millones de jugadores, 2025 más de 5.000 clubes nuevos. Pero lo más llamativo no es solo el crecimiento, es todo lo que hay detrás. El pádel ha dejado de ser un deporte para convertirse en un negocio, en una comunidad y, según este informe, en un activo inmobiliario que empieza a despertar el apetito de los fondos de inversión. Playtomic, la plataforma mundial líder de reservas de pádel y de tenis, lleva 4 años tomando el pulso al sector con este informe, y en el de este año, elaborado como siempre con PwC, la radiografía es más completa que nunca. ¿Qué mercados crecen? ¿Cuáles se han pasado de frenada? ¿Qué separa un club rentable de uno que cierra? ¿Y por qué cada vez más promotores inmobiliarios incluyen una pista de pádel en sus proyectos residenciales, casi como si fuera un ascensor? España, el número uno en las pistas. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Luis Escobar, el vicepresidente de mercados de Playtomic. Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Miguel. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, aunque ahora hablaremos de todas esas cifras, las conclusiones que he comentado, ¿qué os llevó a Playtomic a hacer, a elaboraros o meteros en la elaboración de este informe tan complejo? Mira, nosotros llevamos ya varios años haciéndolo. Creemos que como líderes de la industria es una responsabilidad dar visibilidad de este deporte que tanto amamos, darle la mejor fotografía posible y neutral a todos los países en el mundo. Piensa que al final el pádel está en más de 65 países y creo que es interesante y muy importante por nuestra parte dar visibilidad a lo que nosotros vemos, lo que estudiamos y lo que llevamos más de una década dedicándonos a esto al mundo entero. Con lo cual es una misión muy importante para nosotros y la verdad es que nos hace mucha ilusión cada vez que lo preparamos, se le pone muchísimo cariño, no solo a nivel interno, sino con PwC, como tú bien comentabas, y, conjuntamente con ellos, que dan estructura, una parte un poco más rigurosa, nosotros damos muchos datos cualitativos, creo que es un team-up perfecto para lanzar esto a nivel mundial. Y además Ujú. vemos que las cifras son brutales, la gente o sea, tenemos miles de descargas y nos hace muchísima ilusión, la verdad. ¿Por qué, o esas cifras que decías, cuáles os han llamado un poco más la atención, Luis? A nivel global, bueno, a nivel Sí. global te podría decir que en una década igual se ha multiplicado un por 6 a nivel de pistas. Creo que el momentum en el que se encuentra el pádel ahora es importante, puesto que estamos creciendo. 2025 se creció un 16% versus 2024. Vemos un crecimiento sostenible, con estructura, con organización, lo cual creo que es un punto buenísimo para esta industria. Y definitivamente lo que vemos, Miguel, que eso es un antes y un después, es el crecimiento a nivel mundial que está teniendo, pero ya no solo a nivel países, sino a nivel ciudades, a nivel pueblos, a nivel comunidades. Es decir, que esto ya no llega a otras capitales del mundo. Estamos en un momento en el que hay países que se están sumando a esta ola y es espectacular. Ujú. ¿Qué países destacáis? Creo que en el informe se habla de Francia como el protagonista en cuanto a pistas nuevas, pero no sé si hay alguna más que quieras destacar. Bueno, hombre, creemos que, por ejemplo, en APAC ha habido un crecimiento de 800 pistas en un año. Creo que es muchísimo. Entonces, es verdad que Francia ha sido uno de los mayores contribuyentes al crecimiento del pádel el año pasado, pero también vemos estos países como APAC, como Indonesia, concretamente, con 800 pistas que ha crecido solo en un año, o South Africa, que ha tenido más de 100 pistas también en un año. Pues vemos que son muchísimas pistas que crecen en solo un año, con lo cual, combinado con todos ellos y sumando también, por ejemplo, al Reino Unido, que ha crecido en el 2025 una barbaridad, creo que realmente están todos contribuyendo mucho a que este crecimiento de industria sea internacional. Ujú. Habláis de que estamos rozando ya los 20 millones de jugadores, pero en el informe eh, habla- menciona alguna estimación de hasta 35. ¿Por qué hay esa diferencia y o qué nos falta para confirmarlo? Mira, yo creo que la diferencia está en aquel jugador que va y lo prueba Ujú. y por alguna razón no lo sigue jugando, cosa que me sorprende porque el pádel, no sé si tú juegas, Miguel, pero desde tu primer partido pues te engancha bastante. Con lo cual, Mejor pero bueno, de mi nivel no hablamos.
Bueno, para eso en Playtomic tenemos una solución para ti, no te preocupes. Sí, sí. Luego te la explicamos. La realidad es que nosotros nos hemos centrado mucho en la parte de jugadores, llamémosles un poco activos, aquellos que repiten, aquellos que tocan la pala por primera vez pero que vuelven a repetir y demás. Otros informes igual también mencionan jugadores que hoy han jugado ocasionalmente o que se han visto en un evento de pádel y han ido y han jugado, y obviamente pues ahí pueden haber muchas diferencias. También no es tan fácil dar un número concreto. Son muchísimos países, cuando el crecimiento es tan grande es complicado, ¿no? Pero nosotros tenemos confianza plena en el estudio que hemos hecho y estamos cómodos con ese número. Ujú. Una de las aportaciones más originales de este informe es que proponéis un marco de 5 arquetipos de mercado. Cuéntanos. Pues mira, personalmente esto es una de las cosas que más me han gustado del informe de este año. Creo que Playtomic ha dado un paso más allá de dar cifras y dar visibilidad de números junto con PwC. Se ha hecho un estudio, yo te digo que personalmente me hace mucha ilusión porque hemos visto que muchos países se comportan de manera muy similar y tienen Ujú. dinámicas de mercado muy parecidas. Y hemos querido clusterizar esos países para que el país, los inversores, los operadores, todos entiendan dentro de las diferentes fases que se puede encontrar un país, en qué arquetipo se encuentra y cuáles son las dinámicas de ese arquetipo. Entonces, cuando hablamos con gerentes de un arquetipo concreto que tiene una decisión empresarial que tomar, creo que es muy positivo para ellos poder ver en qué fase se encuentran y en qué arquetipo están para tomar esa decisión alineada con la realidad de su mercado. Entonces, esto es una cosa que nos hace mucha ilusión porque además ves países que son muy diferentes a nivel cultural, a diferentes características, pero que a nivel de Ujú. pádel se parecen mucho. Entonces, hay un sweet spot que le llamamos, que donde puede estar dentro, oye, un Holanda con un South Africa, que tienen dinámicas de mercado muy parecidas. Y esto creo que es un punto muy importante a destacar en el informe de este año. Ujú. Habláis, por así decirlo, los maduros, los sweet spot que me apuntabas, los hot spot, que son los que están en expansión más rápida. ¿Ahí a quién situamos, Luis? Mira, en Hotspot nosotros hemos señalado que UK y Alemania están viviendo una fase maravillosa que le llamamos over demand, es decir, hay Ujú. más demanda que oferta, hay más jugadores activos prácticamente que pistas, con lo cual los clubes tienen una ocupación durante el día sanísima, están completamente llenos, o sea, están encantados, y está creciendo el supply, pero hay una realidad, la masa de demand que es el jugador, hay muchísima. Ujú. Entonces, es un hotspot, puesto que en la fase en la que se encuentran ahora es un poco esa, ¿no? Que hay over demand, le llamamos, que hay más jugadores que pistas Ujú. prácticamente. Y luego tenéis otros con alto potencial en los que hablamos de, pues, el país más poblado del mundo ahora mismo, que es India, y luego ese gigante que no sé si decir el oscuro objeto de deseo del pádel, que se está intentando, que se van dando avances, pero que falta lo mejor que rompa, como es Estados Unidos. Correcto, es el gran gigante, como tú lo has mencionado. Nosotros personalmente estamos a nivel de empresa, estamos haciendo una apuesta importante. Sabemos que Estados Unidos es muy importante para esta industria, está despegando, está creciendo y vemos muy de cerca su evolución y estamos muy de cerca allí. Tenemos la suerte de contar con el co-founder de Playtomic que se ha ido a vivir allí, de hecho. Ujú. Imagínate la importancia que le damos y, y estamos viéndolo muy de cerca porque sabemos que va a ser un boom espectacular y que va a ayudar mucho a esta industria. Dentro de los dos arquetipos que no he mencionado, tenemos por un lado los maduros y otros los que vamos a decir que están en corrección. En corrección ya se llevan unos años hablando de Suecia, como maduros España, que es sin duda el líder mundial en pistas, pero está maduro, pero en el caso de España seguimos creciendo, unos niveles que no son ni mucho menos los 2 dígitos que se ven en otros países, pero sigue manteniendo un crecimiento y yo creo que eso es importante también. Sí, correcto. De hecho, esos dos arquetipos que comentas, uno es el de madurez, que le llamamos Padel Headlands, y luego el del post-boom. Y justamente es importante porque, fíjate, siguiendo España, España está creciendo alrededor, vimos en 2025 versus 2024, pues un 2%. Evidentemente no es un crecimiento alto, sino que estamos en una etapa en España de madurez. Estamos en una
madurez, pero te he de decir que España tiene una ventaja a nivel cultural de 50 años o de 70 años de diferencia versus otros países, que vemos que los jugadores sí que siguen creciendo más. O sea, sabemos que es un 2% a nivel de pistas, pero a nivel de jugadores está creciendo mucho. Y ahora hay un reto en España, que es que con esta madurez, seguir estas dinámicas positivas de juego y las estamos viendo que están pasando, que en eventos, que en residenciales, que los clubes se están convirtiendo en ser clubes más premium porque ven que el jugador cada vez es más exigente, Ujú. que la experiencia del jugador se está yendo hacia torneos larguísimos. Es decir, tú te vas a un torneo en España a las 10 de la mañana, te vas de casa, pierdes el primer partido y vuelves a las 8 de la tarde a casa. O sea, es que eso es una experiencia espectacular y que está pasando en España a día de hoy. Entonces, hay una realidad que es que España sí que es verdad que no ha crecido un 2%, pero no significa que sea una cosa mala. No, no, Significa todo que lo estamos contrario. en Por un eso decía periodo que todavía seguimos en crecimiento. correcto, en crecimiento y además nosotros estamos viendo que España, dentro de esta madurez, hay dinámicas muy positivas. Con lo cual, también nos gusta la visibilidad en el informe, madurez no significa nada negativo, al contrario, sencillamente es saber gestionar esa madurez y qué es lo que está pasando en esos países maduros. Ujú. Playtomic, como Para decía antes. evitar, Sí, dime, dime. ay, perdona Miguel, no, es para evitar ir al otro arquetipo, que es el que llamamos post-boom, que es Ujú. en el que son países en los que cierran clubes de manera masiva y eso es otra de las cosas que nosotros, como pasó en Suecia, y es otra de las cosas que nos gusta dar visibilidad, entender esas dinámicas para no llegar a esos puntos. Ujú. Has hablado de los clubes, porque Playtomic, además de líder mundial, como decíamos antes en reservas, también gestionáis, ayudáis a los clubes, les acompañáis, contribuís a que puedan tener una rentabilidad. Y el informe, evidentemente, entra en esa economía real de los clubes con datos muy reveladores. Habla de un motor de la hora pista como clave de negocio. ¿Qué es? Cuéntanos, por si hay clubes que nos estén escuchando dentro de esa pues gran labor que hacéis para ayudar también a los clubes. Pues mira, gracias Miguel. Sí, nosotros esa parte es increíblemente importante porque para nosotros el club es nuestro partner, es una entidad muy importante en el desarrollo del pádel y queríamos dar visibilidad en cuáles son los KPIs, cuáles son los números que un club debería estar viendo, Ujú, porque muchos operadores de clubes están muy obsesionados con la utilización y las horas, es decir, cuántas personas vienen a mi instalación ujú, durante cuántas horas. Y nosotros hemos querido dar visibilidad en decir que lo importante realmente también es la monetización que haces de esas horas. Es decir, un club que tiene 4 horas más que un club que no tiene esas 4 horas, puede hacer más dinero el que no tiene esas 4 horas. Es decir, la monetización por hora es muy importante. Puede haber un club de socios que pagan muy poco dinero y que está muy lleno durante el día, pero es mucho más rentable un club con menos horas, pero que cobra 40 euros 90 minutos y puede ser mucho más rentable. Entonces, nosotros lo que queremos decir con esto es que tienen que mirar muy de cerca la monetización por hora que están haciendo en su centro deportivo. Eso es de la parte del supply, que le llamamos. Desde sí. la parte del jugador, también queremos dar visibilidad en que los clubes vean cuáles son los jugadores, la frecuencia del jugador y el ticket medio que está pagando ese jugador en tu instalación con las diferentes actividades que hace. Entonces, no es lo mismo un jugador que viene y se va y no vuelve en 3 meses que un jugador que tiene de media en tu club 2 y 3 veces al mes. Ujú. Entonces, esos son el tipo de cosas que nos gusta dar visibilidad. Claro, y eso me lleva a otra cuestión que tenía pensada, que es que apuntáis que prácticamente el 70% de los ingresos de los clubes vienen de las reservas de pista. Pero para eso que dices tú, para que no tarde 6 meses en volver, también hay que diversificar un poco las fuentes de ingresos con otro Correcto. tipo de partidos, con academias, con ligas. No sé si también incluso pues todo lo que esos club premium que hablabas antes, que pueda pues significar una fuente de ingresos para el club. Sí, correcto. Además, depende del arquetipo en el que te encuentres y la fase de madurez en el que estés, se vuelve ya no una opción positiva, directamente se vuelve en un must, es decir, en una cosa obligatoria. Es decir, tú en UK, ahora mismo con el nivel de reserva de pista que hay en un club es altísimo, no tienes que preocuparte tanto por esa parte, se preocupan, pero no es tan necesario como en España, que es un mercado súper maduro en el que ahora los gerentes están muy enfocados en generar loyalty, en generar engagement con ese jugador. Es decir, que ese jugador
vuelva más y como el jugador en una fase madura, en un estado de madurez de un mercado, se vuelve más demandante, estamos viendo cómo los clubes están volviéndose más premium y están dando servicios de wellness, de torneos, de actividades, de comunidad mucho más fuerte para generar experiencia de jugador y que ese jugador pase muchas horas en el club y sobre todo que vuelva. Ujú. Y esto es que lo estamos viendo en países mercados maduros como España. Efectivamente. Quiero tratar dos temas más contigo. Uno, uno de los conceptos más interesantes que hacéis en el informe, el club holístico. ¿Qué es? ¿Y en qué se diferencia del tradicional? Aunque no sé si nos has estado dando en estas últimas respuestas una pista. Sí, algo te ha asomado hace poco. Lo que vemos es que los clubes muy top a nivel mundial están invirtiendo en ofrecer experiencia al jugador. Es decir, el core business es el pádel. Con el pádel atraen a los jugadores, pero mediante otras actividades y servicios, como puede ser pilates, yoga, sauna, una restauración muy potente, eventos sociales, masterclass. Con todos estos servicios, lo que pretende, incluso coworking, que la gente pueda ir allí a hacer un poco de trabajo, luego jugar su pádel, lo que están haciendo estos clubes holísticos al final es dar mucha experiencia al jugador, que el jugador pase muchas horas en su club para que sienta esa comodidad, para que vuelva, para que sienta que es su casa, para que juegue más, para que se apunte a más actividades, generar muchísima comunidad. Y estamos viendo que esto está siendo una inversión a nivel mundial en clubes que son muy grandes y estamos viendo adopciones muy altas en los jugadores. Con lo cual vemos que es una fórmula que está funcionando muy bien en muchos clubes a nivel mundial. ¿Y cómo contribuye Playtomic también para ello? Y así nos cuentas un poco también lo que hacéis. Sí, bueno, nosotros es verdad que estamos muy centrados en nuestro core, que es la parte de pádel. Dentro de nuestra tecnología estamos desarrollando para dar esas ventajas a este tipo de clubes, sin ir muy lejos. Vemos que muchos clubes de pádel en algunos países tienen golf simulators. Es decir, que tú vas allí, te juegas tu partido de pádel, pero que luego, oye, te pegas unas bolas con compañeros, solo practicas tu swing o lo que sea. Pues hemos incorporado este deporte dentro de Playtomic para que los clubes puedan dejar que sus jugadores no solo reserven pádel, si les apetece reservar su golf simulator, pues que también lo puedan hacer. Entonces, dentro de Playtomic, primero estamos dando visibilidad en ver y hacer ver que muchos países a nivel mundial están invirtiendo en estos verticales. Y segundo, dentro de nuestra tecnología, estamos cubriendo esa necesidad mediante nuestro desarrollo para que el jugador también pueda, de manera muy sencilla, reservar su experiencia, así como torneos. Nosotros en torneos hemos mejorado muchísimo en el último año, puesto que vemos que es una tendencia clarísima a nivel mundial cómo los clubes ofrecen torneos como experiencias sociales y está funcionando espectacularmente bien. Seguiremos invirtiendo en ello. Y este año el informe incorpora un capítulo completamente nuevo sobre el pádel como activo inmobiliario. Es una novedad. ¿Qué conclusiones lleva esta parte? Bueno, mira, nosotros creemos que es un punto muy importante, como comentas. Es verdad que sí que vemos que es early stage, es decir, es una fase un poco inicial, llamémoslo así, y le hemos dado visibilidad este año por primera vez. Pero sí que vemos casos de éxito en el cual resorts de hotel o camping especializados o diferentes, llamémoslo diferentes resorts, han incorporado pista de pádel y han visto que han tenido números muy positivos y feedback muy positivos de ocupación y de que como gente ha elegido como plus por haber tenido una pista o dos o tres o cuatro de pádel un sitio u otro. Esto creo que da una transparencia brutal a que el deporte de pádel es increíblemente motivante. Sumado a eso, sí que vemos que hay, y además lo ponemos en el informe, vemos complejos que añaden la parte deportiva como un asset y como un valor muy potente y creíamos que era importante mencionarlo porque además vemos que el deporte puede acompañar muy bien ese valor inmobiliario, puede tener retornos muy positivos, genera esa comunidad que la gente está buscando. Al final, tú vas a un sitio, pero dentro de la pista de pádel juegas 4 personas, generas esa parte social. Si ese es un torneo, aún son más. Y vemos que es una mezcla y un tándem perfecto. Entonces, sí que queríamos
darle visibilidad. Hemos puesto además unos números muy buenos dentro del informe y casos concretos como centros comerciales que ha generado un 10% más de afluencia gracias a tener una pista de pádel. Ujú. Entonces, De al hecho, final, apuntáis, eso es sí, muy que es poderoso. eso, que para hay activos, pues pones el ejemplo de un fondo francés que ha comprado un centro en España, y habláis de un retorno, siempre para un club, claro, bien gestionado, de 3 años, que es un plazo para una inversión de un fondo relativamente alta, pues bastante corto. Correcto. Eso en países de mucha madurez, acompañados de localizaciones muy premium, vemos que es increíblemente atractivo para los fondos ese payback en corto plazo, pero concretamente en sitios de localizaciones muy buenas, en afluencias, en mercados muy Ujú. maduros. Entonces, al final, dentro de un mercado maduro viene esta transformación que comentábamos y vemos que esta es una de ellas. Vemos que esta es una de ellas en un mercado maduro. Por eso insisto en que es muy positivo esa madurez bien gestionada y esperamos seguir dando visibilidad en este topic que vemos que ya es una realidad. La última, bueno, animando a que en la web de Playtomic se pueden descargar el informe gratuitamente y ahí lo pueden ver y comprobar y analizar todos estos datos, pero casi te pido en 3 líneas, a ver, te lo pongo difícil. ¿Qué mensaje le lanzarías al jugador, al propietario del club y a un inversor con las conclusiones más o menos de este informe, Luis? Pues mira, te lo agradezco. Al jugador le diría a los que todavía no están jugando que les invito a probar, a jugar, a descargarse Playtomic, a hacer un partido abierto con gente que no conoce. No necesitas personas conocidas para jugar, que lo Ujú. pruebes, porque realmente es un deporte espectacular que te genera sensaciones muy positivas, aprendes muy rápido, es muy sencillo. Te invito a que lo pruebes. A los que ya jugáis, os invito a seguir compitiendo de la manera sana en que lo estáis haciendo y es una maravilla contar con esos jugadores. Al club, realmente lo que le podemos decir al club es que vea esa monetización por pista, esos verticales interesantes que se están invirtiendo en diferentes países, en mirar cuál es su realidad de su país, cuál es su realidad, qué es lo que está haciendo los top performers que llamamos nosotros, que puedes incorporar a tu día a día. Siempre hay un pasito más allá, siempre se puede aprender de otros países y de otras realidades. Pues os invito a que le echéis un ojo. Y al jugador, al club, y el tercero fue al inversor. Al inversor. Al inversor, mira, le daría un consejo que creo que es muy potente y es que vaya siempre de la mano de gente que conoce esta industria, que Ujú. sabe cómo funciona esta industria y que sea consciente de que está invirtiendo en deporte, que creo que es una cosa increíblemente positiva para el ser humano y que lo haga acompañado de gente que sabe para evitar dinámicas negativas en diferentes países y que esto siga creciendo de manera sostenible y positiva como lo está haciendo. Ujú. Global Paddle Report de 2026, elaborado por Playtomic y PwC, y que nos ha contado también Luis Escobar, el vicepresidente de mercados de Playtomic. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos, que os vaya muy bien y hasta la próxima. Gracias a ti, Miguel, y espero que podáis ir a la web, descargaros el Global Paddle Report y feedbacks encantados de recibir y muchísimas gracias por habernos invitado aquí. Un placer. Gracias a vosotros. Os veo en la pista.